Reflexión de amor, en la voz de David Ramírez. Esa falta de entrega y de sinceridad en la búsqueda de Dios, esa superficialidad se ve reflejada en el capítulo 5 bajo una sentencia, bajo una lamentación muy seria de Dios a través del profeta Amós. Y comienza utilizando una figura, la figura de una virgen, de una doncella, de una novia que está próxima a llegar al matrimonio, a las bodas. Sin embargo, alguna tragedia sucede y la boda como tal o el matrimonio como tal no se concreta. Esto es una figura que usa el profeta Amós porque vemos que Amós es, junto a otros como Oseas, por ejemplo, son contemporáneos y son de los primeros profetas que Dios ocupó en el pueblo de Israel para señalar su desvío. Dicho de otra manera, son de los profetas más antiguos. Esto significa que la nación como tal, la nación de Israel, todavía no tenía mucho tiempo de estar establecida como tal. A lo mucho tendría unos 200 años. Entonces estamos hablando de una nación joven. Por eso Amós la compara como una doncella. Y que antes de que disfrute de lo que podía ser, viene una desgracia. En este tiempo de Amós, ciertamente el pueblo está en una prosperidad. Ciertamente el pueblo está en abundancia, hay riquezas, hay muchas cosas, hay prosperidad, hay frutos, el campo da sus frutos, hay mucha actividad comercial. Pero lo importante aquí es que Amós tuvo la capacidad de percibir por el poder de Dios lo que se estaba tramando en el fondo, lo que realmente se estaba construyendo en el fondo, lo que estaba sucediendo. Y lo que estaba pasando es que el pueblo se estaba desviando una vez más, como muchas veces lo había hecho. Y ahora de una manera más terrible. Ahora habían encontrado otro modo. Y este modo, dijimos en el capítulo 1, es estableciendo clases sociales. Tal vez no lo hicieron de una manera directa, de una manera explícita, pero sí ya había una distinción. Sí ya había una explotación más que nada hacia el pobre. Oprimían al menesteroso, al pobre, al necesitado, al campesino. Y Dios estaba viendo algo principal en el palacio, en el gobierno, en la administración de los que gobernaban, y lo que veía era injusticia. Ceci nos hablaba de estas señoras, estas damas que estaban en el palacio y que eran influyentes y qué vida se daban. Qué vida se daban y ellas pretendían, esta clase social pretendía estar cerca de Dios. Ellos decían que Dios estaba con ellos. Ellos traían ofrendas hasta de una manera exagerada, pero era superficial. Era superficial. En el fondo había corrupción. En el fondo había injusticia. Por eso el Señor los llama y les dice: buscadme y viviréis. Buscar a Jehová. Dios los estaba invitando a buscar a Jehová. Yo no sé si a usted, amado oyente, que tiene la amabilidad de sintonizarnos, ha escuchado esa frase o se la han dicho y a la vez entiende lo que le quieren decir. Tal vez conmigo lo hicieron, y muchas veces buscar a Dios significaba simplemente llegar a un templo, llegar a un lugar de reunión, llegar a una iglesia, llegar a un lugar determinado. Desafortunadamente todavía hasta los días de hoy, buscar a Dios se le da determinado concepto. Pero la Biblia no nos deja en ambigüedad. La Biblia no nos deja en tinieblas de lo que significa buscar a Dios. Aquí al pueblo de Israel se le especifica qué es buscar a Dios. Dice: busquen lo bueno y dejen lo malo. Y ellos lo sabían muy bien. Ellos lo sabían muy bien porque desde que ellos fueron rescatados del país de Egipto, siempre a través de Moisés, Dios les dijo: yo pongo hoy delante de ustedes lo recto,
pongo delante de ustedes la vida y la muerte, y ustedes escojan. Siempre puso delante de ellos los dos caminos, y siempre les dio la opción de decidir por qué camino caminar. Ellos sabían bien, estaban bien instruidos, eran conocedores de la ley de Dios, y por eso Dios se los reclama. Dios se los reclama fuertemente lo que es apartarse del Señor, lo que es no buscar a Dios. Y les dice aquí, buscadme y viviréis. Me regreso tantito para recordar una vez más y señalar una vez más, porque sí es de mi interés señalar que buscar a Dios no es asistir a un lugar de adoración. Porque el mismo profeta les dice en el verso 6, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma. Y le está señalando en el verso 4 y 5, no busquéis a Betel ni entréis en Gilgal. Estos eran lugares de adoración. Betel y Gilgal eran lugares de adoración. Pero les dice, ni siquiera vayan, porque a lo que van, recordemos que ya lo hemos leído en los otros libros, ¿a qué iban? A prostituirse con un dios Baal, a hacer actos inmorales, a justificar su conciencia nada más. Porque una relación directa con Dios no la había. Dios les está llamando a tener una relación sincera, a tener una relación genuina, a que miren a un Dios que es real, no a un ídolo. Dios les está reclamando su idolatría. Han ocupado el mismo templo del Señor para un acto de idolatría, para actos inmorales, para actos de injusticia. En el capítulo que analizaba mi hijo José David, hablaba de esas prendas sobre las cuales dormían los sacerdotes o el pueblo de Dios o los que llegaban allí, siendo que la ley decía que una prenda empeñada no podía terminar un día en el lugar de empeño. Tenía que devolvérsele, porque no podía dejarse sin abrigo a la persona que había empeñado esa prenda. Tal vez en el tiempo de hoy hablar de una prenda de ropa lo veamos como algo sencillo. Pero si nos ubicamos en el tiempo de Amós y nos ubicamos en las condiciones en las que estaban, la clase más desprotegida, los menos afortunados, los pobres, comprar un par de sandalias, un par de zapatos, una prenda de vestir, tal vez le llevaba más de un mes de salario. Y retener esa prenda, que constituía el abrigo de una persona delante de los ojos de Dios, eso estaba prohibido. Y esta clase social agarraba y tomaban las prendas de estas personas y las tomaban como alfombra para dormir en ellos. Dios se lamenta de lo drástico hasta dónde ha llegado el mismo pueblo de Dios, haciendo actos en contra de sus hermanos. Entonces, buscar a Dios, ¿qué es? Practicar la justicia, dejar lo malo, hacer lo bueno. Y los invita y los reta. Dice, busquen al que formó las Pléyades, al que hizo las estrellas, al que hizo realmente el universo. Los está llamando y le dicen, busquen al que vuelve las tinieblas en mañana, al que oscurece el día como noche, al que hace llover. A un Dios verdadero, a un Dios real, a un Dios que puede hacer las cosas y que sustenta todas las cosas. No un ídolo que tienen que cargar, no un ídolo que no escucha, que no ve, que no oye, que lo tienes que cargar y que por lo tanto no es capaz de hacer nada. Dios aquí está llamando al pueblo de Israel a mirar a un Dios verdadero y que recuerden que Él los sacó de Egipto. Les dice nuevamente, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Y así Jehová de los ejércitos estará con vosotros como decís. Porque ellos decían que Dios estaba con ellos. Sin embargo, ellos no establecían la justicia en los juicios. Entorpecían los juicios de los jueces, los dictámenes de los jueces.
para ir en contra de los pobres, y así se enriquecían, y de esa riqueza luego llevaban sus diezmos, como dijo Ceci, cada 3 días, cuando en la ley se tenía que llevar cada 3 años, unos de manera anual y otros cada 3 años, en el caso de los pobres, de las viudas y de los huérfanos. Dios está llamando seriamente aquí al pueblo de Israel, porque había una extorsión grande, había una corrupción terrible. Dice que de los campesinos, de los pobres, recibían carga de trigo, es decir, recibían un impuesto, y no solo un impuesto que no deberían cobrar, sino un impuesto excesivo. Y de ese impuesto excesivo, esta clase social se construía casas de piedras labradas. Pero el Señor ya pone sentencia, dice, esas casas labradas que te habéis construido con el dinero del pobre, no las vas a disfrutar. No vas a disfrutar el trabajo, el resultado de tu trabajo. Les está diciendo que vuelvan hacia Él para que tengan vida. Y al final, la sentencia para ellos va a ser que Dios los va a llevar, Dios va a permitir que otros reinos, otros reyes los lleven cautivos y van a ser exhibidos, porque cuando ellos iban en cautiverio, iban muchas veces encadenados, con las cabezas con cabizbajos, encadenados o amarrados, y eran caminatas de días y tenían que atravesar ciudades, y las demás ciudades se iban a dar cuenta que los dioses a los cuales ellos se habían entregado no los iban a poder salvar. ¿Cuáles son esos dioses? Esos dioses que habla en el último versículo, Moloch y Kiun, ídolos vuestros, dice, os haré transportar más allá de Damasco. O sea que iban a hacer la vergüenza, y Dios los iba a exhibir delante de muchas ciudades. En algunas ocasiones esas prácticas de los reyes que cautivaban a otros pueblos constituía también que los llevaran enjaulados como animales. Hay un llamado para el pueblo de Israel, pero hoy el llamado es para nosotros. Analicemos nuestra vida a la luz del capítulo 5 de Oseas, de Amós, y de todo este libro que hemos estado analizando. ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Hay justicia? Porque la palabra del Señor dice que todo aquel que es nacido de Dios practica la justicia. ¿Estamos confiando en un Dios real, en un Dios verdadero? ¿O nos espera vergüenza y confusión? Es momento de reflexionar. Dios te bendiga, amado hermano.